¿Jesús era simplemente un hombre con pretensiones mesiánicas? Una suerte de engreído que aspiraba al reconocimiento público y que se pavoneaba entre los judíos de su tiempo promoviendo un fraude acerca de sí mismo. ¿Quién era realmente ese judío natural de Nazaret y sobre quién se han escrito interminables páginas de libros, los que finalmente no concluyen en nada sino para entender finalmente desde la profunda dimensión de la fe que este notable hombre era el eterno Hijo de Dios? Vamos a ver a Cristo desde la dimensión puramente histórica esta mañana. ¿Se ha preguntado usted si Cristo realmente existió o solo se trata de un cuento elaborado por imaginativos literatos del primer siglo que, producto de su ociosidad, decidieron darle vida a un mito que por alguna extraña razón ha permanecido más de 20 siglos vigente? El intelectual y ex cristiano Bart Ehrman señala categóricamente: el Jesús histórico no existió, aun cuando es una teoría que no goza de mucho prestigio. De igual manera lesiona y afecta la conciencia de algunos creyentes que carecen de fundamentos sólidos respecto de estas temáticas de estudio. Existe una línea de investigación que trata la existencia de Cristo como un mito, es decir, que no existen evidencias históricas suficientes para probar que el Jesús de los Evangelios es un personaje real y concreto. Por su parte, los estudiosos del mundo humanista, no creyentes o creyentes críticos al menos, han señalado que se debe hacer una distinción entre el Cristo del Nuevo Testamento, es decir, el Jesús de la fe, respecto del Jesús histórico. Estos investigadores señalan que el Jesús de la Biblia es una invención, es un personaje adornado de mitos, sostienen algunos de ellos. Ahora sabemos que los evangelios son relatos en los que la figura de Cristo aparece adornada de elementos míticos que expresan la fe que la Iglesia tiene en Él y adornan también por las posibles invenciones que realzan la manera de explicar el Evangelio a los oyentes del siglo I, quienes creían en hombres divinos y en los milagros. Es decir, el relato de los Evangelios no es otra cosa que elucubraciones fantásticas de sujetos que, tomando la cultura de su tiempo, veían en Cristo un ser exaltado. Este texto, el que acabamos de leer, es el fruto del trabajo investigativo del llamado Seminario de Jesús. Este grupo de intelectuales han intentado de manera permanente desvirtuar el relato del Nuevo Testamento respecto de Cristo. Ellos han tenido la osadía de sostener que nada de lo que aparece en el relato de los Evangelios fue dicho o hecho por Cristo. Ellos señalan, y cito, abro paréntesis: el Seminario de Jesús se rige por el naturalismo filosófico estricto. La ciencia moderna y la experiencia demuestran que los fenómenos sobrenaturales no existen. Por tanto, rechazan directamente cualquier relato que los evangelios incluyan sobre hechos sobrenaturales. Estos no son más que invenciones creadas por la iglesia primitiva o apostólica, o fenómenos para los que hoy en día existen explicaciones desde la perspectiva naturalista. Es eso lo que caracteriza el Seminario de Jesús. Desde la perspectiva de estos investigadores, todo el relato acerca de la resurrección de Cristo, los milagros, eran formas de ver el mundo de esas comunidades cristianas precientíficas. La pregunta que debemos entonces responder, aparte de los relatos del Nuevo Testamento, ¿tenemos otras fuentes históricas que atestiguen la existencia de Cristo? La respuesta es sí, aunque pocas, pero existen. Y han sido un argumento demoledor a la hora de probar la existencia de Jesús en la historia humana. Es necesario precisar que, por siglos, los lectores y las lectoras de la Biblia han dado por sentado que la información necesaria para la adecuada comprensión de la vida y obra de Jesús estaba incluida en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios. Además, se ha pensado que las narraciones que se encuentran en los evangelios canónicos son un tipo de biografía de Jesús, que articulaban con certeza y objetividad sus dichos y hechos. Y esas biografías eran el material requerido, indispensable y necesario para que los estudios en torno al fundador del cristianismo fueran fructíferos, efectivos y pertinentes. Quisiera partir entonces analizando aquellas fuentes históricas no cristianas de la realidad histórica de Jesús. Estamos probando que no solo los evangelios nos hablan de la realidad de Cristo, sino también encontramos ciertos atisbos que algunos historiadores nos entregan respecto a la figura histórica de Jesús.
Este es un tema de verdad muy, muy apasionante. Espero que usted aprecie la información que vertimos en este estudio bíblico. Como habíamos señalado, efectivamente existen fuentes no cristianas que al menos mencionan algo acerca de Cristo. Algunas de ellas muy tempranas y esto estoy cierto que será de mucha ayuda para comprender la dimensión histórica de Jesucristo. El testimonio más temprano que hallamos viene de la pluma de Flavio Josefo. Este fue un historiador de origen judío que vivió durante el primer siglo. Se convirtió en ciudadano romano después de la caída de Jerusalén el año 70. Josefo escribe en su obra Antigüedad de los Judíos alrededor del año 93 después de Cristo. Y cito, abro comillas. Por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque llevó a cabo obras extraordinarias y fue maestro de los que aceptan bien dispuesto la verdad. Se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Fue el Cristo cuando fue acusado por los principales de entre nosotros y Pilato lo condenó a ser crucificado. Los que le habían amado originalmente no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día vuelto en vida, como los profetas de la deidad habían profetizado, además de otras maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Esta alusión a Cristo ha sido motivo de debates, y hay que decirlo, pues algunos ponen en duda no la veracidad de la cita, sino más bien parte del contenido de la misma. Lo cierto es que el texto hace clara alusión a un hombre extraordinario que hizo cosas extraordinarias. Este documento es conocido como el Testimonio Flaviano. Este judío entonces que fue prodigado por la familia flaviana pudo educarse en Roma y finalmente el año 93 escribe un tratado histórico acerca de los judíos donde inserta esta pieza probatoria que Jesús tuvo entonces una existencia histórica verdadera y que no se trata de lucubraciones o pensamientos surgidos de la mente imaginativa de los evangelistas. Por temas de tiempo es evidente que no podemos detenernos a hacer un análisis más profundo y acucioso de la cita en cuestión, pero dejamos como testimonio público este trazo de la historia de este historiador judío que no solo habla de Cristo, sino de otros hechos muy atingentes a la historia de la Iglesia en el primer siglo. Quiero, en honor a la verdad histórica, que efectivamente es un pasaje citado de la obra de Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, que si bien es cierto, no se pone duda, y lo insisto, no se pone duda de la cita, sino más bien algunos sostienen que tiene ciertas interpolaciones, es decir, se le agregó un texto para favorecer la causa del cristianismo. Eso está en discusión. No obstante, en honor a la verdad histórica, sí menciona a Cristo en el texto. Por eso que hago saber que no tenemos el tiempo suficiente para abordar y desgranar un poco más profundamente el texto que hemos leído respecto de lo que señalaba Flavio Josefo. Existen otras fuentes muy interesantes de citar y que pertenecen a la historiografía romana, es decir, autores romanos. Algunos de ellos no sentían mucha simpatía por el cristianismo y la veían como una religión decadente. Al respecto, el historiador e investigador cristiano Edwin Yamauchi, profesor emérito de la Universidad de Miami, dice al respecto, y cito: cuando imparto la asignatura de historia romana, siempre digo que las fuentes históricas más importantes sobre el Imperio Romano en el siglo I son Tácito y Suetonio, que escribieron a principios del siglo II después de Cristo, y los dos hacen referencia a cristianos, igual que Plinio el Joven. Si uno se pregunta por qué razón no hay más fuentes romanas sobre Jesús, que piense que para saber sobre el reinado de Tiberio solo existen 4 fuentes: Suetonio, Tácito, Velleio, Paternáculo. Es decir, la misma cantidad de textos que hablan de uno de los emperadores más importantes de Roma son los que mencionan a Cristo, en el caso de los evangelios. Entonces, estamos de alguna forma empatados, por decirlo de alguna manera. Cuando un historiador quiere abordar la historia de Roma, y particularmente el periodo de Tiberio, hay al menos 4 historiadores. De la misma manera, son 4 los evangelios que hablan de Cristo. Suetonio
historiador romano cuya vida se extendió entre los años 70 al 160 después de Cristo, señala en un citado texto lo siguiente, abro comillas, se expulsó a los judíos de Roma porque siempre estaban causando problemas instigados por crestos. No dice Cristo, dice crestos. Y crestos es probablemente una variante de Cristos. Pero el problema que plantea la declaración de Suetonio es que parece suponer que Crestos era una persona que estaba en Roma en ese entonces. La mayoría de ellos entienden que los altercados dentro de la comunidad de los judíos se daban porque los misioneros cristianos judíos predicaban el evangelio, aunque se proponen dos fechas diferentes para la expulsión de los judíos, el año 41 y el año 49. La gran parte de expertos no duda de defender que la última es la más acertada. Ciertamente la expulsión tiene que ver con Hechos 18:2, cuando vemos que Aquila y Priscila tienen que marchar de Roma. Por eso Pablo se los encuentra en Corinto en la década del 50 después de Cristo. Estamos hablando entonces entre el paralelo del relato de Hechos y lo que ocurre en la Roma de ese entonces, en la Roma de los emperadores. Lo que señala el historiador antes citado es que probablemente que Suetonio se refiere a la verdad de Crestos y del altercado de los judíos es la expulsión de los mismos, es decir, de los judíos relatada en Hechos 18:2. En su obra Vida de Nerón reinó entre los años 54 a 68, Suetonio relata la persecución de los cristianos, sin embargo, no explica por qué se les trataba de la siguiente manera. Y dice así, se castigaba y torturaba a los cristianos, grupos que se habían entregado a una nueva y nociva superstición. Más adelante describe de forma muy detallada el incendio que arrasó 10 de los 14 distritos de Roma. Recuerdan ustedes que fue precisamente Nerón que culpó a los cristianos de esta catástrofe. Vamos a verlo un poco más adelante. Otro de los autores, ya vimos a Suetonio, que menciona entonces a Cristo, pero habla de Cresto, lo más probable una suerte de desfiguración de la palabra en cuestión. Otro de los autores, historiador romano, que vamos a citar y que hace una mención histórica que no deja lugar a dudas respecto de la existencia histórica de Jesús. Para esto entonces es propicio de mencionar que Tácito vivió entre los años 55 al 117 después de Cristo. Este historiador escribió, es probable como aproximadamente el año 115, que Nerón persiguió a los cristianos después de que Roma fue quemada y que cuya culpa se le atribuyó a los cristianos. Hay que recordar que feroces persecuciones se desataron producto de este hecho. Muchos cristianos eran quemados en la vía pública y usados como verdaderas antorchas humanas. Al respecto, Tácito escribía, y cito, abro comillas, pero ni todos los esfuerzos humanos, ni todo el poder del emperador, ni la propiciación de los dioses fueron suficientes para hacer desaparecer la creencia de que el incendio había sido ordenado. Por tanto, Nerón echó las culpas a una clase odiada por el revuelo que habían causado a quien el populacho llamaba cristianos, y le infligió toda clase de torturas. Cristos, de quien proviene el nombre del movimiento, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio, en manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y a partir de ahí se empezó a extender una superstición, no solo por Judea, de donde viene todo el mal, sino que también llegó a Roma. Por donde usted iba, todas las ideas y pensamientos vergonzosos y malvados encuentran aceptación. Así se arrestaba a los que se sabía que eran cristianos, se les interrogaba y usaban la información para arrestar a muchos más para acusarles, no tanto por el incendio, sino por odiar a la humanidad. Cierro comillas de lo que citaba Tácito. El texto que hemos leído hace clara alusión a los cristianos y a Cristo de manera clara y precisa. Este recurso histórico es de suma importancia para probar algunas cuestiones de orden historiográfico. Primero, identifica a Cristo claramente. Habla de Cristo que fue procesado bajo un gobernador romano. Lo menciona, dice que fue Pilatos. Pilatos es tristemente mencionado en los evangelios. Nos menciona entonces también la muerte de Cristo en manos de los romanos. Esto lo cito, hermanos, por si alguien dijera verdaderamente Cristo no existió. Hábleme usted de la historia
de Cristo fuera de la Biblia. Pues bien, hemos citado ya dos autores romanos del segundo siglo. Estamos hablando de Suetonio y estamos hablando de Tácito. Hemos leído el texto de Tácito, donde claramente hace mención de la muerte de Cristo. Este texto es de apenas del siglo II de la era cristiana. Su incalculable valor pone en evidencia ante la memoria de la historia que Jesús, el Cristo, no es una invención del cristianismo como algunos pretenden hacernos creer. Al respecto señala el historiador cristiano Edwin Yamauchi, que citamos hace un momento atrás también. Abro comillas. Nótese que Tácito, que odiaba a los cristianos aún más de lo que odiaba a los judíos, sabía que el nombre del movimiento provenía de Cristo, que había sido crucificado. Entre paréntesis, sufrió la pena capital bajo Poncio Pilato y en el reinado de Tiberio. Se fija todos los antecedentes históricos que menciona este historiador romano y que también está siendo mencionado por esta cita que estoy citando de Edwin Yamauchi. Sigo con la cita entonces. También sabía que el movimiento se había extendido de Judea a Roma, donde muchos hacían profesión de su fe y estaban dispuestos a morir antes que renegar de aquella creencia tan querida. Cierro comillas de la cita de el investigador cristiano Yamauchi. Si Cristo es solo un mito, ¿por qué razón había tantos que estaban dispuestos a dar su vida por él? Si los evangelios no son, para algunos, documentos fiables desde la mirada histórica, tienen plena concordancia en sus líneas gruesas con los documentos históricos romanos. Cuando nosotros vemos los evangelios, está diciendo exactamente lo que está citando el historiador del segundo siglo, Tácito. Quiero, mis hermanos, que le demos una mirada a otro testimonio histórico que pone en evidencia la historicidad de nuestro Señor. Cito al investigador Murray Harris, que menciona lo siguiente. Plinio el Joven, que vivió aproximadamente entre el año 61 y 112 después de Cristo, se formó en Roma en la abogacía. Era un hombre vinculado a las leyes. Trabajó en los tribunales civiles y ocupó una serie de cargos administrativos. Entre otras cosas fue pretor y cónsul. En el año 110, el emperador Trajano le encargó que restaurara el orden en la desorganizada provincia de Ponto y Bitinia. Entre el año 100 y el 109, Plinio publicó 9 compilaciones de cartas, entre las cuales había desde notas personales hasta breves ensayos. El libro 10 de sus cartas, que cubre el periodo entre los años 110 y 112 después de Cristo, contiene su correspondencia oficial con el emperador referente a varios problemas administrativos que surgieron en la región de Ponto y Bitinia. En una de estas cartas señala: nunca he estado presente en un interrogatorio a un cristiano, estoy citando a Plinio. Por tanto, no sé hasta dónde llegan los castigos que se les imponen, ni las razones por las que se les abre una investigación. Yo les he preguntado si son cristianos y si así lo admiten, repito la pregunta 1 o 2 veces mientras les advierto del castigo que les espera. Si insisten, señala Plinio, en esta carta con Trajano, ordeno que se les ejecute, porque sea cual sea la naturaleza de su admisión, considero que una testarudez y obstinación así deben ser castigadas. También declararon que lo único que son culpables es de lo siguiente, menciona: reunirse regularmente un día fijado, antes del alba, cantar en honor a Cristo como si fuera un dios. Se fija cómo este historiador, este cónsul, este político romano menciona a Cristo. Y sigo entonces con el texto, como si fuera un dios, y también dar su palabra de abstenerse de robar, adulterar. Esto fue lo que me hizo sospechar y querer descubrir la verdad detrás de todo eso. Así que mandé torturar a 2 esclavas, a las que ellas llamaban diaconisas. No encontré nada más que una secta degenerada hasta extremos extravagantes. Esa es la consignación que hace Plinio el Joven cuando le correspondió gobernar el Ponto y Bitinia por una asignación que le hace Trajano. Nos encontramos, cierro la cita entonces, nos encontramos ante un documento que nos aporta información relevante respecto de la existencia de los cristianos, evidentemente seguidores de Cristo, al que identifican como un Dios, y por el cual se reúnen siguiendo pautas de vida honorable. Las reuniones de los primeros cristianos se realizaban en espacios donde no fueran descubiertos. De ser así,
es decir, descubiertos, serán entregados a las autoridades para ser sometidos a toda clase de torturas con el fin de que abjurasen de su fe, es decir, negaran su fidelidad a Cristo. Hemos señalado que la reconstrucción que se intenta hacer del Jesús de la historia es diametralmente opuesta al Cristo revelado en las Escrituras. Y quizás lo estoy simplificando demasiado, pero en lo personal no tengo problema alguno en aceptar las verdades bíblicas respecto al ámbito sobrenatural que envolvió la historia de Jesús y tal como lo revelan los evangelios. Hermano y hermana, todo cristiano que se precie de conservador va a aceptar a priori, sin que necesariamente nos aporten pruebas. Vamos a aceptar la veracidad de los relatos evangélicos tocante a Cristo. Pero también debemos proveernos de algunas mínimas herramientas históricas con tal de presentar alguna defensa de las verdades bíblicas e históricas, como lo que estamos haciendo en este momento. Entonces hemos citado a 3 autores romanos. Resumo. Hemos citado a Suetonio, que menciona a Cristo. Hemos citado a Tácito, que menciona a Cristo. Y hemos citado también el registro epistolar de Plinio el Joven, registro epistolar que mantenía con el emperador Trajano, que le había asignado una labor política importante, que fue el último que hemos citado. No debemos olvidar que los cuestionamientos acerca de la figura de Cristo, tal y como nos lo evidencian los evangelios, surgen en un momento de la historia cuando el racionalismo ilustrado había penetrado la iglesia y secuestrado la revelación y la sobrenaturalidad bajo sus explicaciones naturalistas del mundo. Ellos negaban totalmente lo sobrenatural. Para ellos, ciertamente, vuelvo a señalarlo y lo voy a volver a decir probablemente, negaban el nacimiento virginal de Cristo, negaban la resurrección de Cristo, negaban los milagros, porque evidentemente el mundo era visto desde una manera extremadamente naturalista, donde no había posibilidad alguna de aceptar algo que violase las leyes naturales o las ciencias naturales en sí. El teólogo cristiano George Ladd nos señala lo siguiente, abro comillas: el Jesús histórico es una hipótesis reconstruida a partir de los evangelios por el método histórico crítico, basándose en presupuestos naturalistas. Este Jesús debe ser por definición total y absolutamente humano, un Jesús sin trascendencia. Si queremos hablar del Jesús histórico, debemos acostumbrarnos, en primer lugar, a prescindir de los dogmas cristológicos de los evangelios. Cierro entonces la cita de George Ladd, este teólogo cristiano, teólogo conservador, ciertamente. Es decir, hoy día, aunque usted piense que no es así, muchos están hablando del Jesús histórico. Y en algunas de las iglesias evangélicas, estos jóvenes que de pronto les llega a sus manos cierta literatura, más que bendecir, es una suerte de perniciosa influencia que provoca distorsiones respecto al conocimiento de Cristo, y ellos hoy día están promoviendo la idea de desechar al Cristo de los evangelios y rescatar al Cristo histórico. Por favor, debemos cuidarnos de eso total y absolutamente. Lo cierto, mis hermanos y hermanas, que el Jesús de estos investigadores que estábamos viendo, y principalmente de aquellos que fundaron el denominado Seminario de Jesús, es un Jesús muy desde abajo, es decir, la exaltación de su humanidad. Lo que ellos pretenden entonces es vendernos a un Cristo totalmente humano, un Jesús que no tiene poder alguno, y al no tener poder alguno no realizó ningún milagro. ¿Cómo explican estos investigadores los milagros de la Biblia, principalmente los del Nuevo Testamento? Es simple. Son mitos, según ellos, que hay que despejar y realizar el trabajo de quitar, ¿cierto?, a ese Jesús el ropaje divino y exponerlo, según ellos, como un ser humano más. Este fue el planteamiento del llamado Movimiento Vida de Jesús, que en el siglo XIX tenía como principal objetivo describir al Jesús histórico. En esta tentativa acabaron por quitar del Cristo todo lo sobrenatural, convirtiéndolo en un simple fundador de una religión. Entonces, para ello, Cristo no es Dios. Hermanos amados, de manera de ir concluyendo esta presentación en unos minutos más, se hace necesario entender la importancia de saber que Cristo no es solo una figura de la fe, sino también es una figura inequívoca de la historia en estos últimos 2000 años.
Esto no debiera aumentar nuestra fe, lo que acabamos de citar. Más bien debe favorecer nuestras convicciones de quienes hemos hecho una profesión de fe en Cristo y su mensaje, evidentemente por la misericordia del Señor. Es importante mencionar que esto es solo un esbozo, una pincelada muy mínima de todo lo que hay que abordar en una temática tan universal como es el cristianismo y la singularidad de la fe que hemos hecho parte vital de nuestras vidas, porque sin Cristo no hay cristianismo. En el momento en que los intelectuales no creyentes o creyentes críticos ganen esta batalla, entonces nos van a vender, nos van a promover un Cristo que no tiene poder alguno para perdonar pecados, que no resucitó y que no nació virginalmente. Hermanos, donde quiera que Jesús ha sido proclamado, las vidas han cambiado para bien, las naciones han cambiado para bien, los ladrones se hacen honestos, los alcohólicos se curan, los individuos odiosos se convierten en canales de amor, las personas injustas se vuelven justas. Esto es el milagro del cristianismo, no lo hace otro líder religioso. William Lakin, uno de los historiadores más notorios de Gran Bretaña y opositor dedicado al cristianismo organizado, es decir, un hombre que ni siquiera había hecho una profesión de fe en el Cristo que nosotros creemos, abro comillas respecto a lo que cita él. Estaba reservado para el cristianismo presentar al mundo un carácter ideal que a través de todos los cambios de 20 siglos, la cita está dice 18 siglos, pero yo menciono 20 siglos, ha inspirado los corazones de los hombres con un amor apasionado. Se ha mostrado capaz de actuar en todas las edades, naciones, temperamentos y condiciones. Ha sido no solo el modelo más elevado de virtud, sino el incentivo más fuerte para su práctica. El simple registro de estos 3 años de vida activa ha hecho más para generar y suavizar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Cierro entonces la cita de Lecky y me quedo con esta última parte. Por favor, dice: el simple registro de estos 3 cortos años de la vida activa de Cristo ha hecho más para generar y suavizar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Hermanos amados, tenemos delante de nosotros a un Señor verdadero, real y concreto. Cristo es sin igual. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu experiencia con Cristo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Salvador? Bendito sea el Señor. Quiero terminar, hermanos amados, con estas frases acuñadas por el gran escritor inglés C.S. Lewis, que era profesor en la Universidad de Cambridge y una vez agnóstico, un ateo en la práctica, entendió este tema con claridad y escribe: abro comillas, estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él, Cristo. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro de moral. Sería un lunático, al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo frito. O si no, sería el diablo del infierno. Debes tú hacer tu elección, dice C.S. Lewis. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Y agrega C.S. Lewis: puedes tomarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro de moral. No, hermanos, Él no nos dejó eso abierto. Él no tenía intención alguna de que nosotros concibiésemos su vida, su persona y su obra como un gran maestro de moral. Él era Dios, el Dios encarnado, el Cristo que rescató nuestras vidas. ¿Estás tú de acuerdo conmigo? Nada más hermoso que haber conocido al Salvador. Nada más hermoso que haber conocido a Él, que cambió nuestras vidas, que reorientó nuestro corazón, que nos levantó nuestra postración espiritual y que nos ha hecho vivir las experiencias más gratificantes de que tengamos memoria en nuestra vida. ¿Has conocido tú al Señor? Si tú me estás escuchando hoy día y no has hecho esa profesión de fe, te invitamos a disfrutar la grandeza de este Cristo que nos ha amado y nos amó y nos amará con un amor con que no nos han amado nunca,
jamás en la vida. Amén. El Señor les bendiga.